Un saludo, queridos amigos. Gracias por estar otra vez en este canal. Si no me conoces, soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y experto en cuidados paliativos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en esta situación de pandemia. El tema es cómo dar malas noticias. Pero no hablo de cómo dar malas noticias de forma habitual como lo hemos aprendido en nuestra formación en cuidados paliativos, sino que nos toca hoy dar malas noticias por teléfono, que habitualmente no es una situación convencional, pero en estos momentos nos vemos obligados a hablar con la familia y tener que acompañarles por este medio. Quédate conmigo hasta el final del vídeo y hablaremos de las tres principales fases de cómo dar malas noticias y cuándo usar la videoconferencia. Nos vemos. Muy bien, si eres un paliativista ya formado, un paliativista en formación o un profesional sanitario que quiere formarse en cuidados paliativos, estaremos de acuerdo que no son situaciones habituales y que hemos tenido que reorganizar todos nuestros conocimientos de cómo dar malas noticias para intentar transmitirlo a través de este medio de comunicación como es el teléfono. Para hablar de estas tres principales fases, vamos a situarnos en un nivel asistencial convencional como es el de una residencia, donde el paciente ingresa a la residencia de manera habitual por X motivos y va a vivir ahí durante un tiempo prolongado hasta que puede fallecer. Pero en esta situación de pandemia las cosas están pasando de manera precipitada. Hablaremos de la primera fase. En estos momentos de infección por coronavirus, el paciente puede presentar un cuadro de fiebre, un poco de tos, un poco de moco. Son momentos iniciales. En estos momentos tenemos que avisar a la familia. Cogemos el teléfono y llamamos al familiar y nos presentamos. Soy el doctor Villavicencio. Quería comentarle que su padre, su madre, está presentando un cuadro de fiebre. Tiene un poco de tos, tiene un poco de moco y que podría tratarse de un cuadro infeccioso, un cuadro respiratorio. Esto no le sonará extraño. Hasta aquí la información que le estamos dando probablemente le suene muy habitual porque es esperable que un paciente mayor de 80, 90 años, incluso de 100 que los tenemos, puedan hacer estos procesos respiratorios. Bueno, también tendría que decirle algo, aparte de lo que estoy explicando ahora de forma habitual. Teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo en estos momentos, todos los pacientes que hacen fiebre y tienen una cierta dificultad respiratoria, se está procediendo a aislarles por posible infección por coronavirus. En estos momentos, la situación emocional al otro lado del teléfono va a cambiar, porque ya no es la situación previa habitual, donde le informabas que su familiar tenía un cuadro infeccioso respiratorio como lo ha tenido habitualmente, sino que le estamos poniendo en una situación de alerta y una situación de alarma de que su familiar puede tener una infección por coronavirus. En ese momento podemos escuchar al otro lado del teléfono, sin ver al familiar, una situación de impacto, una situación de malestar, de llanto, que muchas veces hasta se disculpan por eso. Nos queda mantener el silencio, nos queda saber escuchar y recoger toda la información e intentar calmar la situación. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van mal, no todos los pacientes van por el camino del desenlace hasta el final de la vida. Muchos de los pacientes mayores también hacen sus cuadros de fiebre y luego mejoran. Pero la primera noticia que estamos dando es inevitable que genere un impacto o un malestar emocional al otro lado del teléfono. Hasta aquí se mantiene el impacto emocional. Hemos de intentar tranquilizar al familiar explicándoles qué es lo que vamos a hacer en estos momentos. Hay que decirles, primero, os soy consciente de que le estoy dando malas noticias. Por lo tanto, lo que quiero que sepa es que le pondremos un tratamiento antibiótico como si fuera cualquier otro proceso respiratorio que ha tenido ya de forma habitual. Pero que seamos conscientes de que tenemos que esperar la prueba PCR para ver realmente si la situación que tiene su padre o su madre es de una infección por coronavirus. Mientras tanto, yo personalmente le iré llamando por teléfono e iré informándole de la situación que está viviendo. Obviamente, has de ponerte en la situación del otro familiar que no te ve, que solo te oye, que solo está escuchando malas noticias, que inicialmente pensaba que lo que le estabas diciendo era de forma habitual, pero no se imaginaba o no quería imaginar que
su padre, su madre podía entrar en ese grupo de posible infección por coronavirus. Pero ya se lo hemos dicho. Pero además de haberle dicho esto, le hemos añadido una tercera cosa. Primero, de la forma habitual, un posible coronavirus, y el tercer punto ha sido de que le vamos a poner un tratamiento por intentar controlar esta situación previa que ya la puede haber tenido anteriormente. Muy bien, segunda fase. Vamos a centrarnos en el paciente que no va bien. Una vez que tenemos el resultado de la PCR, llamamos al familiar y entramos a esta segunda fase, conocida como fase de la planificación. En esta segunda fase de planificación no le vamos a dar buenas noticias al familiar. Coges el teléfono, escucharemos al otro lado del teléfono: sí doctor, o sí doctora, le estaba esperando que usted me llamara. Es lo habitual, nos están esperando que nos digas qué está pasando, cómo ha ido y tal, y el resultado. Pero, mire, tengo malas noticias. Cuando dices tengo malas noticias, tú no ves lo que está pasando, pero puedes suponer que está pasando al otro lado. La PCR ha salido positiva. En ese momento escucharemos un silencio, o un llanto, o un grito, depende de la reacción de cada familiar. Hay que esperar que pueda reaccionar. Hay que esperar porque el otro reaccionará y te dirá pues alguna palabra, soltará una palabra inicial. En ese momento es el momento de intervenir. De intervenir hablando de las dos posibilidades. Porque el hecho de que la PCR sea positiva no quiere decir que vaya mal, siempre. Pero nos ponen alerta. ¿Qué quiero decir? Que eso también tenemos que transmitirlo al familiar. Mire, sé que son malas noticias o sé que no son buenas noticias. Lo importante es que ahora mismo se mantiene con fiebre y estamos intentando bajársela. Estamos intentando que no le falte el aire. Le hemos puesto oxígeno. Está tranquilo, está confortable. Han pasado 48 horas. Las complicaciones no suelen venir muy rápido a las 48, pero sí cuando pasan 3-4 días ya se va viendo quién va bien y quién no va bien. No hablaremos de aquellos pacientes que depende de los protocolos. Al día de hoy algunos están entrando en protocolos de hidroxicloroquina, otros no. No hablaremos de esta situación. Vamos a centrarnos básicamente en el cómo lo hacemos, la llamada por teléfono. Una vez que ya hemos dado la mala noticia, es el momento de planificar y soltar esta pregunta. Me preguntaba yo, Juan, María, ¿qué pasaría si las cosas no van como nosotros queremos? ¿Sería importante derivarlo al hospital? ¿O podemos tratarle aquí y buscar realmente el alivio y confort y que las cosas vayan de la mejor manera? Una vez que hemos generado toda la información y el familiar ha pasado el momento de impacto, debemos de aprovechar la oportunidad para planificar. Y esta planificación consiste en poner al familiar para la toma de decisiones en la peor situación posible. ¿Y cómo ponemos al familiar en la peor situación posible? Cada uno tendrá su propio estilo, yo os cuento cómo lo hago. Juan, María, mire, ojalá las cosas vayan como nosotros queremos, ojalá vayan bien, porque muchos pacientes también van bien. Eso es verdad, no todo paciente con coronavirus se muere, no todo paciente mayor con coronavirus se muere, pero lo importante es trabajar la otra cara de la moneda. Entonces, las frases que solemos decir, cada uno lo aplicará a su estilo propio, pero la mía personalmente es: mire Juan, mire María, ojalá las cosas vayan bien, pero me preguntaba yo, ¿cómo deberíamos actuar si las cosas no van como nosotros queremos? Si las cosas se complican y la vida de su padre, la vida de su madre se pone en una situación de riesgo. ¿Cree usted que deberíamos derivarle al hospital o cree usted que deberíamos cuidarle aquí en la residencia? Hablamos de este nivel asistencial, la residencia. En ese momento, depende de la edad del paciente, depende de las patologías que tenga, depende de lo que haya vivido el familiar, depende de tantos variables, depende de tantos factores. El familiar te dirá: doctor, lo que no quiero es que sufra, doctora, lo que no quiero es que sufra, que mi padre esté confortable y tal. Pues perfecto. También puede surgir que un familiar te diga: no entiendo lo que me está diciendo. Hombre, si mi padre o mi madre se pone malo, pues habrá que llevarlo al hospital. Pero es importante trabajar en esta segunda fase la planificación para intentar prever. Aquí tenemos que trabajar la planificación para que la familia vaya haciéndose una idea si las cosas no van bien. Ojo, una cosa importante. En esta segunda fase es importante tener en cuenta la videoconferencia, donde el paciente está con fiebre, pero habitualmente se encuentra en una situación estable.
Muchas veces, dependiendo del centro y con la alta carga asistencial, esto puede ser que no sea posible y también tenemos que explicarlo a la familia. En la medida de lo posible deberíamos intentarlo. Si no es posible, pues tenemos que centrarnos y dejar esta videoconferencia que puede introducirse en esta segunda fase para la tercera fase. Muy bien, hasta aquí la segunda fase, planificación. Vamos a hablar de la tercera fase, cuando el paciente ya no está bien. En esta tercera fase vemos que el paciente se está muriendo. En esta tercera fase no podemos evitar que se muera, pero sí podemos controlar sus síntomas hasta el final de la vida. Esta es la idea. Y esta es la idea que queremos transmitir. Y esta es la idea que debemos transmitir. Hemos ido trabajando previamente las malas noticias en la primera y la segunda fase y nos queda la tercera fase para transmitir este concepto. Que no puedo evitar que se muera, pero lo que sí puedo es evitar que sufra hasta el final de su vida. Por lo tanto, teniendo este concepto, cogemos el teléfono y llamamos: Juan, María, recuerda que hemos ido hablando los días previos de cómo estaban las cosas y que ojalá mejorara, pero aparentemente parece que las cosas no están yendo bien. Por mi experiencia veo que a su padre respecto a los días previos o a su madre por los días previos antes tenía el oxígeno de tanto. Es importante darle los números porque los familiares lo toman en cuenta. La fiebre, cuánto satura, no lo ven. En unas situaciones normales habitualmente puede no ser importante, pero aquí sí, tenemos que transmitir los datos, porque él los tiene. Ayer saturaba tanto, antes de ayer tanto, esta mañana tenía fiebre 38, ahora sigue 39. La gran mayoría los tiene apuntados, no pasan desapercibidos. Y esto es importante en este contexto porque si va bien, la transmisión es mejor cuando las cosas van bien, pero cuando no van bien, estos datos nos ayudan para transmitir esta información en esta tercera fase. En esta tercera fase lo que tenemos que transmitir es: Juan, María, las cosas no están bien y yo veo que el riesgo vital, la situación vital de su padre, de su madre, se ha complicado. Cuando el familiar hace crisis de conocimiento, o sea, es consciente de lo que hay, rompe a llorar, se pone tal, dice puedo verlo, tal. Y es el segundo intento de uso de videoconferencia. Obviamente, antes de la videoconferencia hemos de explicar al familiar que la situación de su padre, de su madre, como la dejó antes de que empezara la pandemia, ha cambiado. Pero es importante también que le vean, porque la toma de decisiones ha de ser de alguna manera conjunta. Obviamente no lo va a ver igual, y hemos de avisarlo, hemos de ponerlo en preaviso de cómo está la situación. Por lo tanto, una vez dicho el preaviso, vamos, vemos al familiar, vemos obviamente en la situación que la gran mayoría de pacientes que están en proceso final de vida por COVID-19, por infección por coronavirus o procesos respiratorios, vemos que están somnolientos, diaforéticos, pues lo verá con gafas nasales o con mascarilla de oxígeno y verá que no está bien. Una vez que tú ves la reacción a través del teléfono, ves que intentan hablarle, ves que intentan decirle cosas, es esperar, dejar un tiempo, y él mismo cuando ves el silencio, giras y le dices, bueno, ya le hemos visto, no sé si quisiera estar un poco más, y la gran mayoría de familiares te dirá, no, ya no. En estos momentos es cuando tenemos la videoconferencia y podemos ofrecerle, depende del centro, y ahora en la gran mayoría están dejando entrar, sería bueno que pudiera venir a verle, ¿no? Y que le podamos acompañar para que pueda estar al lado de su familia. Una vez que hemos entablado la videoconferencia con el familiar, le vamos a volver a repetir que estamos para cuidarle y buscaremos que en ese momento no sufra, que esté confortable y que pondremos todos los medicamentos necesarios para que el paciente esté tranquilo y confortable. Que los medicamentos no acortan la vida, pero tampoco la alargan. Es importante decirlo, porque si no le queda esa sensación de que le pondrán algo para que se muera. Y no ponemos algo para que se muera, le ponemos algo para dormirle la conciencia mientras acontece la muerte. Esto es muy diferente. Dicho esto, sucede que el familiar, la gran mayoría de veces, pues acepta y dice, y nosotros aplicamos los fármacos para que esté tranquilo hasta el final de sus días. ¿Qué pasa con los pacientes, que también me ha pasado, que no quieren que le pongas nada? Y tú ves que el paciente sufre. También les acompañamos. ¿Y cómo les acompañamos? Imaginemos, ¿no? Que ya me pasa, mire, doctor, mi madre es una mujer luchadora, mi padre es un tío muy fuerte, seguro que lo pasa, denle una oportunidad, no me lo cede. Mi experiencia es que cuando llegamos a esta fase se han muerto igual,
pero el tema es cómo trabajamos esta situación con esta familia para que el duelo, para que el después sea el más adecuado posible. Tenemos que hablar con el familiar y ponernos en su situación. Él conoce a su padre, él conoce a su madre mejor que nosotros y confía en que pueda superar esta situación. Probablemente nosotros, por nuestra experiencia médica, ya vemos que no, y lo hemos intentado trabajar en las fases previas, pero esto no ha sido posible. Por lo tanto, en esta tercera fase nos toca acompañar. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman desde el corazón son decisiones para dar un beneficio al paciente, no para hacerle mal, pero simplemente desde el cariño. Y entonces, en estos momentos, lo que nos toca es decirle, mire, independientemente de cómo vayan las cosas, dejaremos que las cosas sigan su curso, no le pondremos medicación para dormir su conciencia, pero si llegara a fallecer, que sepamos, nos ponemos en el papel del otro y en la misma situación, que sepamos, no que sepa usted, sino que sepamos que le hemos dado esta oportunidad para que siga luchando. En estos momentos el familiar verá que tú te has implicado en esa toma de decisiones y probablemente se quede mucho más tranquilo aunque las cosas no vayan bien. Porque estas frases que estamos diciendo nos servirán más adelante para trabajar el proceso de duelo. Muy bien, no te olvides, tres fases fundamentales para dar malas noticias por teléfono. La primera fase es la fase de impacto, la segunda fase es la fase de la planificación y la tercera fase es la fase del acompañamiento. Y cuando introducimos la videoconferencia se puede introducir en la segunda fase y si no es posible por la disponibilidad asistencial, en la tercera fase tendría que ser obligatoria. Aparte de esta tercera fase que tendría que ser obligatoria, importante tener en cuenta que si podemos permitir que el familiar se pueda acercar a la residencia, sería muy importante que le pueda acompañar en algún momento de ese proceso final de la vida. Muy bien, gracias por acompañarme en este vídeo. Si te ha gustado, dale like. Si no te has suscrito, te animo a suscribirte. Te dejaré debajo en el enlace un link en el blog donde puedes descargarte todo lo que hemos hablado respecto a estas tres fases de dar malas noticias por teléfono. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y experto en cuidados paliativos. Nos vemos en el siguiente vídeo.